¿Qué información se tiene finalmente? ¿Ya se ha confirmado el número exacto de fallecidos en este ataque? ¿Se tiene la identidad de las personas fallecidas, ministra? Sí, bueno, permítame por favor iniciar mi participación condenando de la manera más drástica, más enérgica este terrible ataque contra 16 peruanos ocurridos el domingo en la noche. Esto es una afrenta al pueblo peruano y quiero decirlo a través de sus ondas que no se va a quedar así. Nosotros estamos desplegando todo lo necesario para dar con estos delincuentes terroristas que han atacado a esta población. Respecto a su pregunta, sí tenemos nosotros una lista preliminar de personas que lamentablemente no puedo compartir en este momento con usted, porque esta es una lista que tiene que confirmar la Fiscalía. Nosotros no quisiéramos lanzar una serie de nombres que luego la Fiscalía tuviera que corregir. Esto, en este momento ya se están realizando algunas autopsias en Pichari, donde además se están llevando algunos médicos especialistas para que puedan hacer las autopsias en este lugar. Como usted comprenderá, la morgue, digamos, local no se da abasto para el número enorme de personas que han llegado, ¿no? Ahora, la lista se considera ya cerrada, o sea, es posible que se encuentren más víctimas, es posible que haya ocurrido como en otras circunstancias y eso solamente lo pueden reportar los testigos. ¿Se han llevado personas como ha ocurrido otras veces que luego aparecen asesinadas tras ser torturadas? Es que ha sido... No, la información que tenemos es que ha sido una incursión y en esta incursión se ha asesinado a 16 personas, lo cual incluye a dos pequeñas, dos niñas de 1 y 3 años, lo cual es realmente aún más execrable este crimen, y 2 menores de 17 años, 2 varones de 17 años. Pero no hay otros cuerpos en la zona, por lo menos esta es la información que ha llevado el propio alcalde de San Miguel del N y el juez de paz, que fueron a denunciar los hechos a la comisaría de Natividad, ¿no? Ahora, en esta zona, ministra, pese a la tensión, no hay presencia de la policía y de las Fuerzas Armadas. Ayer vi testimonios de un comité de autodefensa, pero que es una organización de la propia población. ¿Por qué ocurre esto? O sea, A ver, sí. Las Fuerzas Armadas tienen 49 bases antiterroristas en la zona, obviamente no en cada poblado, pero sí en las cercanías o en algún lugar, digamos, estratégico para combatir el narcoterrorismo, que digamos que es el ilícito más importante de la zona. También la Policía Nacional tiene comisarías en diversas poblaciones, pero también, como usted sabe, no en cada población del Perú existe una comisaría. Sí hay comisarías, como es el caso de Natividad, que está a 30 minutos del lugar de los hechos. Entonces, este es un pequeño poblado que está en el corazón del distrito en el Biscatán del N. Ahora, hemos hablado con el especialista Pedro Villaranga, que es un gran conocedor de este tema. A estas alturas no hay ninguna duda, fue la gente de Sendero. Es más, dejaron un volante y por el reporte de los testigos, entiendo, dejaron absolutamente claro de qué se trataba, ¿no? Bueno, según lo que nosotros tenemos entendido, no han habido arengas específicas. Lo que sí sabemos es que sí han dejado un número de volantes diversos, por cierto. Uno ha sido conocido, digamos, por la opinión pública porque ha circulado por las redes sociales, pero efectivamente esto es parte de los remanentes terroristas de la organización de el delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino, que ellos se autodenominan el militarizado Partido Comunista del Perú,
que además tiene otros nombres adicionales, ¿no? Marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta, o sea, todo ese es la autodenominación, pero al final del día lo que tenemos es que en el Perú reconocemos básicamente como criminales a la organización terrorista Sendero Luminoso y al MRTA. Estas autodenominaciones, que pueden ser muy precisas en términos de terminología, pero no son otra cosa que los mismos terroristas con, digamos, algunas variaciones en el pensamiento, ¿no? Pero al final del día terminan siendo lo mismo, organizaciones terroristas a las cuales, le aseguro, señor Lucar, los peruanos vamos a vencer, nos vamos a tardar, es posible, pero los vamos a vencer, como ya los hemos vencido. Ahora, ¿era un grupo de cuántos? ¿Se ha hablado incluso de hasta 20 personas armadas? No. No es la información, sí, no es la información que nosotros tenemos. Al parecer es un número entre 3 y 5 personas, no tenemos el número exacto. En este momento ya están desplegadas varias patrullas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y combinadas en la zona y alrededores para determinar y para llegar a la información más precisa. Como usted comprenderá, estas no son acciones que nosotros podamos precisar demasiado, por razones, digamos, de inteligencia, por razones más estratégicas, pero lo que sí le quiero asegurar es que hemos tomado las previsiones para dar con estos delincuentes terroristas. Ahora, hemos hablado con Pedro Yaranga que una de las cosas que ha señalado es que la explicación de que esta gente pueda estar, porque los Quispe Palomino están hace 22 años conduciendo esta agrupación en esta zona del Braem, y que hay una presencia de Sendero Luminoso ahí desde hace más de 40 años. Y él dice que lo que explica que hayan podido permanecer tanto tiempo es la falta de decisión política, y que hay en el Perú policías y militares altamente experimentados que si se les recluta, se les constituye en un grupo, pueden hacerse cargo de desarticular a este grupo. ¿Qué iniciativas se están tomando en esta dirección, ministra? Quisiera informarle que desde hace algún tiempo se realizan operaciones conjuntas. Antes ocurría que cada una de las fuerzas tenía sus propias patrullas y hacían intervenciones muy, digamos, solamente restringidas a su propia institución. Hoy tenemos operaciones conjuntas, hay una coordinación muy estrecha entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la DIRCOTE y todas las organizaciones de la Policía Nacional que están en el combate en el Braem. Hay operaciones, como le decía, combinadas, y más que un tema, todos los peruanos queremos terminar con esta insania terrorista desde hace muchos años, y efectivamente han ido cambiando las cosas. Pero también es cierto que está detrás el narcotráfico. Hay una presencia muy importante del narcotráfico en la zona que arma a estos delincuentes terroristas. Cuentan además con una zona muy difícil, de muy difícil acceso, que es la ceja de selva, y claramente el factor sorpresa. Pero también queremos, yo ahí quisiera hacer una precisión, y es que en todas las elecciones estos remanentes terroristas piden no ir a votar, piden, o sea, digamos, hacen algunos llamamientos a resistirse, digamos, a las elecciones democráticas. Esto no es nuevo. Es cierto que esto ha sido una matanza muy sangrienta, ha sido terrible, pero esto no es nuevo. En todas las elecciones hemos tenido un comportamiento similar de las organizaciones terroristas. Incluso en la primera vuelta estábamos muy atentos a cualquier evento que pudiera ocurrir. No hubo ninguna novedad durante la primera vuelta. Y estamos, de hecho, durante las últimas semanas, la policía con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se han estado reuniendo precisamente para poder tener una estrategia conjunta, para poder garantizar que todos los peruanos podamos ir a votar de la manera más libre, más ordenada, más segura en todo nuestro país. Quiero transmitir también a través de la radio que no estamos midiendo recursos ni esfuerzos para garantizar que todos los peruanos podamos ejercer libremente nuestro derecho a votar. Ministra, usted acaba de plantear el papel importante que cumple el narcotráfico en todo este tema.
Yo tengo el reporte que ha preparado en base a los informes de Naciones Unidas y de las autoridades relacionadas al tema en los Estados Unidos, según la cual en el Perú se producían hasta el año 2019 491 toneladas de clorhidrato de cocaína, y se supone que el 75% de esa producción provendría del BRAEM, es decir, que en el BRAEM se producen casi 350 toneladas de clorhidrato de cocaína, de clorhidrato, es decir, ahí hay laboratorios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entran los insumos? ¿Cómo sale la droga? ¿Cómo es posible? En una zona donde usted mismo ha dicho hay 49 bases de las Fuerzas Armadas. Y de la policía. Cierto, usted tiene razón. Lamentablemente hay una parte de la población que, digamos, apoya a esta. Hay muchas personas que están vinculadas de una u otra forma a la producción de hoja de coca, y obviamente cualquier intervención de las fuerzas del orden, digamos, atenta contra los intereses de parte de esta población. Hay mucha gente que vive del narcotráfico y es casi su medio de vida obligado. Entonces, allí claramente es necesario incrementar las acciones del Estado en cuanto a los cultivos alternativos, a todas aquellas intervenciones de política pública que garanticen que las personas salgan de este nivel, porque si no, nunca vamos a ser socios en la pacificación total de nuestro país. Cuando los intereses lamentablemente están contrapuestos o compiten entre sí, lamentablemente no logramos llegar al objetivo. Y esto creo yo es en el fondo la explicación de por qué durante tantos años, a pesar de los esfuerzos que se realizan, no se logra erradicar al 100% a las organizaciones terroristas que todavía le sirven un poco de guardianes a estos delincuentes narcotraficantes. Ahora, una última pregunta. Ha habido una proclama de una camarada autodenominada Vilma el 11 de mayo llamando a boicotear las elecciones. Y como usted dice, toda la información de inteligencia, los mismos volantes que se han encontrado en el escenario del crimen horrendo en San Miguel van en la misma dirección. ¿Eso qué va a tener como respuesta? Porque los están avisando lo que van a hacer. Que esto que ha pasado en San Miguel se puede replicar en otras poblaciones, en otros lugares. Es importante, señor Lucar, que estemos convencidos que nosotros podemos poner en el papel o podemos decir muchas cosas. De ahí a que pueda ocurrir, digamos, hay una distancia, en primer lugar. Segundo, como usted sabe, yo no puedo pronunciarme por temas de neutralidad política, digamos, sobre las elecciones, pero sí les quiero decir que de ninguna manera utilicemos esta matanza terrible para efectos políticos. Las elecciones se van a llevar a cabo, le podemos garantizar, se van a llevar a cabo el día 6 de junio con total tranquilidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como siempre lo han hecho, se van a desplegar y van a tomar todas las previsiones para que todos, usted y yo y cada uno de los peruanos que estamos en capacidad de votar, podemos acercarnos a nuestros centros de votación y tomar una decisión sobre quién conducirá nuestro país en los próximos años. Ahora, yo sé, ministra, que usted, como parte del gobierno de transición, de emergencia, está hace poco tiempo en el cargo y por lo tanto no se le puede hacer responsable de la situación que usted encontró, pero uno tiene la sensación de que hay un problema con el trabajo de inteligencia en esta zona. Es decir, que pese a los avisos, pese a los mensajes, ¿no es cierto? O sea, algo está fallando. O sea, la inteligencia, la idea es que se adelante a lo que puede ocurrir, tome iniciativas, ¿no? O sea, no estar como a la defensiva y esperando a ver qué nos pasa. ¿O qué nos hace? Lo cierto es que, como usted entenderá, digamos, la opinión pública con justa razón inmediatamente reacciona ante eventos de esta naturaleza, pero también tiene que considerar todos aquellos eventos que inteligencia y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en esfuerzos coordinados
evitan y que obviamente no se convierten en atentados. Nosotros estamos desplegados en la zona, como le menciono, cada vez están más confinados. En otros momentos hemos llegado a tener, me parece, hasta 70 bases, y ahora estas bases están más bien alrededor de esta zona del Yucatán, donde se concentran y donde están confinados estos grupos terroristas. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, señor Lucas. Los peruanos, y usted lo sabe mejor que nadie, nos levantamos en la mañana pensando qué puedo hacer bien. Nadie se levanta en la mañana pensando en qué voy a hacer daño. Nosotros, los peruanos, nos levantamos con el ánimo de hacer las cosas bien, y eso mismo es el mismo ánimo que infunden nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Todos los días salen a combatir a estos rezagos terroristas, y como le dije al inicio, vamos a prevalecer, señor Lucas. Tarde o temprano vamos a prevalecer. Los peruanos de buena voluntad vamos a ganar. Ministra, para terminar, ¿cuál es el balance? No sé si usted lo tiene a la mano, actualizado, de vidas que hemos perdido en manos de los Quispe Palomino, de policías, de militares e incluso de civiles. ¿Se tiene un reporte sobre esto, sobre el daño que nos han causado hasta ahora? No le puedo dar un número exacto, pero sí tengo muy presente, por ejemplo, la vida del oficial de Mar Valladares, que perdimos hace unos meses atrás en el Braen por una acción terrorista en los ríos, en el Braen, y cada una, y él simboliza cada una de las vidas que hemos perdido en este esfuerzo por erradicarlos, incluso en accidentes que han habido, ya no vinculados a un ataque, pero sí en accidentes. Estas personas no deberían, estos oficiales, estos suboficiales de policía y Fuerzas Armadas, no deberían haber estado ahí. Sin embargo, han estado cada día arriesgando su vida porque nosotros podamos vivir en paz. Por eso nuevamente hago este llamamiento a que por favor dejemos de circular fotografías de este ataque sangriento que ha ocurrido, que ha enlutado a San Miguel de Lene y que enluta a todo el Perú, y también a dejar de usar a 16 fallecidos, que incluye a 4 menores de edad, en la campaña política. Creo que hay un espacio muy importante para el debate de las ideas, y lo que tenemos que hacer es dejar que el Ministerio Público haga las investigaciones del caso y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hagan su labor y encuentren a estos delincuentes terroristas.